Hola, estimados todos. Para mí es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Hiram Urrutia y pertenezco a la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico en la Dirección de Gobierno Electrónico. El día de hoy vamos a hablar de los primeros artículos de la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, que es el Decreto 5-2020-21 del Congreso de la República. En el capítulo 1 vamos a encontrar las disposiciones generales, en las cuales el artículo 1 nos especifica acerca del objeto de la ley. El objeto de esta ley en el artículo 1 se refiere a modernizar la gestión administrativa por medio de la simplificación, agilización y la digitalización de los trámites administrativos, utilizando la tecnología de la información y las comunicaciones, o TICs, para facilitar la interacción entre las personas individuales o jurídicas y las dependencias del Estado. Algo muy importante, ¿cuál es el ámbito de aplicación de esta ley? Es decir, ¿quiénes están siendo afectados o quiénes están bajo la cobertura de esta ley? Esto lo encontramos en el artículo 2. Nos indica que a todos los trámites administrativos que se gestionan en las dependencias del organismo ejecutivo, es decir, el organismo judicial, las municipalidades, las entidades autónomas, las semiautónomas, las descentralizadas, podrán aplicar a cualquier disposición contenida en la presente ley por la decisión de su autoridad máxima. Es decir, se permite, es posible que estas instituciones puedan utilizar los beneficios de esta ley únicamente a través de este mecanismo, que es muy sencillo. Veamos ahora los principios contenidos en esta ley. Estos los vamos a encontrar en el artículo 3. Primero, pues vamos a encontrar el de celeridad. Este principio se refiere a la utilización de los medios electrónicos para hacer más ágil el trámite. El otro principio es la consolidación. ¿A qué se refiere este principio? Se refiere a simplificar. Si antes, por ejemplo, había un trámite que tenía 30 pasos, al consolidarlo y hacerlo más sencillo, probablemente pueda quedar en 15, en 14 o inclusive en 10, sin que esto indique que se deje de hacer algo dentro del trámite. Otro principio muy importante es el de la coordinación. ¿Qué quiere decir esto? Es el intercambio de información entre las instituciones, el compartir. Podríamos decir entonces que es la interoperabilidad de las instituciones en el intercambio de información. Tenemos también la participación ciudadana. Esto es muy importante porque el gobierno electrónico escucha las solicitudes, las peticiones, las observaciones, los comentarios que hacen los ciudadanos. Esto para mejorar su trámite, para mejorar la atención, por lo tanto hacer más efectivo y más eficiente el trámite y a la institución en general. El siguiente principio se refiere a la presunción de buena fe. ¿Esto qué quiere decir? Que todo aquello que se recibe dentro del trámite se presume que se está haciendo de buena fe, que no es para utilizarlo de ninguna manera ilegal o alguna situación por el estilo, sino que siempre es la buena fe de la persona que está requiriendo este trámite. Otro principio importantísimo y que es parte de la transparencia y que debemos tener la cultura es el de publicidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todos los actos puedan ser públicos, que las personas puedan saber qué se está haciendo y cómo va gestionándose los diferentes trámites dentro de la institución. El siguiente principio es el de simplicidad. ¿A qué se refiere esto? Vamos a decir que cuando hay alguna duda dentro del trámite, esto siempre va a favorecer al usuario. Es decir, que si hubiera una situación en la que no se está seguro de qué es lo que procede, siempre va a preferirse o a favorecerse al usuario que está realizando el trámite. La transparencia. Como les decía, este principio es importante y es cultural. Nosotros debemos erradicar cualquier situación que no sea transparente. Es decir, todo acto debe ser visible, con las excepciones de ley, por supuesto, pero debe ser de tal manera que el usuario, el ciudadano y cualquier persona esté confiado en que lo que se está haciendo es correcto. Y por último tenemos el de la trazabilidad, es decir,
cómo va el avance de la solicitud. Si dijéramos que el trámite tiene 10 pasos, la trazabilidad se refiere a decir, en el paso 1 participaron tantos o se tardó tanto, en el paso 2 esta es la información, en el paso 3, en este momento mi trámite se encuentra en el paso 4 y de esa manera hay un seguimiento, una trazabilidad, el poder saber cómo es el desarrollo y el desenvolvimiento del trámite dentro de la institución. Esta ley también contempla muchas definiciones importantes. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 4. Primero, la dependencia. Las dependencias son todas aquellas instituciones del Estado que están bajo la cobertura de esta ley. Es decir, dentro de la ley, cuando encontremos el término dependencia, se refiere precisamente a eso. Luego vamos a encontrar el documento digitalizado. ¿Qué es un documento digitalizado? Pues es aquel que nace, por ejemplo, en papel, que se escanea, se sube y se utiliza luego dentro de un sistema. Ese es un documento digitalizado, porque no nació electrónico. Quiere decir entonces, ahora el documento electrónico. Este documento electrónico es aquel que nace electrónico y que se utiliza electrónico y que no necesita ser impreso, porque nace, termina, inclusive se almacena de forma electrónica. Otra definición que vamos a encontrar es el portal interinstitucional. Esto se refiere a aquellos portales físicos o electrónicos en donde las personas se pueden acercar para realizar su trámite y poder realizarlo como una especie de ventanilla en las cuales se puede realizar los trámites que pueden involucrar a más de una institución. ¿A qué se refiere el resultado final? Se refiere a lo que va a surgir o a lo que se va a resolver o lo que se va a obtener derivado del trámite. La simplificación, como ya lo veníamos diciendo, se refiere pues, a hacer la situación más sencilla, más simple, para hacer más eficiente y más efectivo el trámite. El trámite administrativo. Esta definición es muy importante. Primero, ¿qué es un trámite? Y particularmente dentro del gobierno. El trámite representa la oportunidad que tiene el gobierno de prestar sus servicios o cumplir sus obligaciones al ciudadano. Entonces, el trámite administrativo se refiere a la posibilidad de hacer efectivo, de llegar al ciudadano que lo necesita con ese servicio o con esa obligación por parte del Estado. Y el usuario se refiere a la persona que hace uso o que requiere los servicios del trámite. Y por último, vamos a hablar del capítulo 2 en el inicio, que se refiere a las normas comunes en materia de trámites administrativos. El artículo 5, que se refiere a la legalidad, se refiere a la gestión de trámites administrativos en las dependencias, en donde únicamente podrán exigir el cumplimiento de requisitos establecidos de forma expresa en una ley o en un acuerdo gubernativo. Es decir, si no existe un requisito dentro de ese trámite especificado en una ley o en un acuerdo gubernativo, no se puede pedir ese requisito. Y hasta aquí en esta oportunidad, agradeciendo siempre su atención. Muchas gracias. Comisión GAE, trabajando juntos por la transformación digital del gobierno al servicio del ciudadano.